sobre la mesa el siguiente tema de que yo leí un artículo hace un tiempo atrás que decía que en Chile el analfabetismo estaba casi eliminado. O sea, muy poca gente no sabe leer ni escribir, ¿cierto? La educación es más accesible para todos, sabemos que hay gente que no accede a esto, pero que existe el analfabetismo 2.0, profesora, que habla de que las personas no saben leer, saben juntar las letras, ¿cierto? Sí. Pero no entienden lo que leen, entonces sigue siendo un alfabetismo. Y sabe, yo ayer lo que leía, que me pareció una frase bastante interesante, que hoy en día la lectura no es un simple pasatiempo, sino que hoy en día la lectura es una capacidad de supervivencia. Imagínese, profesor, esa frase que llega así, pero uno dice, pero ¿cómo tanto? Y así es porque en esta vida, sobre todo en estos tiempos, nosotros no podemos avanzar sin lectura, no podemos buscar un trabajo sin lectura, no podemos comprender algo en la calle sin lectura. Entonces, ¿qué hacemos sin la lectura? Yo creo que en estos tiempos absolutamente nada. Por eso se habla de comprensión lectora y no solamente de personas lectoras, porque muchos pueden leer, pero no todos pueden comprender lo que leen. ¿Sabe qué? Para comenzar podemos irnos preguntando también ¿en qué nos beneficia la lectura? Por ejemplo, ahora a los niños en estos tiempos acá en la escuela, ¿por qué es beneficioso que ellos sepan leer, sepan comprender? Quizás ellos se preguntarán también, o cuando no tienen ganas de realizar sus actividades, dirán, ¿pero por qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, hay muchos beneficios, pero hoy día quizás vamos a decir algunas nomás para no alargar tanto el tema. Por ejemplo, en ellos la creatividad, se fomenta mucho en ellos la creatividad en el niño, su vocabulario, la imaginación que ellos también pueden ir desarrollando. Tienen una mentalidad más ágil también los niños, qué importante todas estas. La memoria también, ellos la memoria la van desarrollando. A medida que más usted va desarrollando el hábito de la lectura, más va desarrollando estas habilidades. Ya tenemos entonces creatividad, imaginación, agilidad mental, ¿cierto? La memoria. Vocabulario también. Vocabulario. Profe, ¿cuántos de nosotros cuando éramos chicos o cuando seguimos ahora en esta aventura, cuando ya es grande porque uno no para de leer ciertas cosas, nos imaginamos la escena? O usted, profe, que le gusta leer quizás cosas referente a investigaciones, a usted, profe, que también distintos tipos de lectura. ¿Cuántos nos imaginamos? ¿Cuántos seguimos desarrollando siendo ya grandes, siendo ya adultos? Seguimos desarrollando estos factores. Entonces es importante mencionar que no solamente funcionan los más chiquititos, sino que es un proceso permanente y que aún siendo adulto podemos seguir desarrollando estos procesos. Sí. Claro, y que a medida que uno va creciendo se va poniendo un poco más exigente en el tema de la lectura, ya puede acceder de libros más pequeños, libros a lo mejor que son más grandes, con un vocabulario más amplio, porque uno se va entrenando en el tiempo desde lecturas básicas a lecturas un poco más complejas. Es como el rendimiento físico, uno parte haciendo pesas con algo poquito y después termina de menos a más, la más simple a lo más. Sí, pero ahora nosotros, donde estamos aquí en nuestro colegio de enseñanza básica, sabemos que este es el pie, pero inicial para fomentar en los niños la lectura. Sabemos que si ahora ellos comienzan con hábito, primero, segundo, cuando comienzan a leer, yo les puedo asegurar que esos hábitos van a seguir en la enseñanza media, en la universidad. O sea, ahora nosotros estamos dándole el pie inicial a los niños para que ellos comiencen a amar la lectura, para que comiencen ellos solitos a decir, oh, me gustaría leer tal libro acá. Entonces, aquí en nuestra escuela estamos dando el pie inicial para que ellos fomenten y tengan ese gusto por la lectura. Así que qué importante, profesor, la labor que nosotros también estamos. Nosotros hablábamos ayer y decíamos, a ver, ¿en qué podríamos ahondar? ¿En qué podríamos compartir hoy día del lenguaje y todo eso? Y más ahora, más que nunca, que los niños están en sus casas leyendo sus textos, quizás sin el profesor, qué importante es la comprensión de lectura que ellos tengan. ¿Ya? Y comprensión de lectura, en palabras más simples, es la capacidad de entender lo que se lee. Entonces la comprensión lectora, vamos a poner aquí al ladito eso que me gustó mucho, es simplemente entender lo que se lee. Sí. Ahora, ¿de qué manera podemos ir trabajando ese entendimiento, profe? Tiene que ver con ir, como dice usted, de menos a más, dar ese paso, con primero, quizás para que la gente vaya entendiendo en las casas y que lo vayan practicando con sus niños, es buscar literaturas acorde al interés de los niños. ¿Qué podemos decir respecto? Mire, yo creo que sobre todo cuando se comienza la lectura,
las profesoras, bueno, yo no le hago clases de lenguaje a los niñitos tan chicos, ellas tendrán más estrategia, pero siempre he leído que el gusto por, bueno, hay que irse por los intereses de los niños, Claro. y partiendo por eso para que ellos les comience a gustar la lectura. Y mire, profesor, ahora le va a faltar pizarra porque quería que hiciéramos, bueno, unas pequeñas estrategias, unos pequeños tips para poder mejorar nuestra comprensión Pero lectora. la hacemos. Sí. Mire, vamos a hacer una retroalimentación para usted que está en su casa. Bueno, también decirle a los apoderados, a las apoderadas que nos están viendo, ¿cierto? Y a la comunidad en general que el mensaje también es que nunca es tarde para empezar a leer. Si usted Exacto. no es necesario a lo mejor que se desespere haciendo a leer a su hijo, simplemente plantearle un tema interesante, que busque una lectura adecuada, ahora que está en internet, ¿cierto? Que la mayoría podemos acceder a él. Los que no, también nuestra biblioteca está disponible aquí en la escuela. Y usted como adulto, como adulta también, un tema que a usted le interese, empezar a sumergirse en el mundo de la lectura para poder empezar a trabajar en él. Voy a buscar el borrador, ¿cierto? Después de esta retroalimentación que dijimos que comprensión lectora es simplemente entender lo que se lee y qué beneficios trae, entre muchos otros que en honor al tiempo obviamente no podemos extendernos, ¿cierto? Creatividad, imaginación, memoria, agilidad mental y mejorar y aumentar el vocabulario, ¿verdad? Sí. Profe, le aprovecho de preguntar, usted como experta en el área, no solamente se puede leer libros, ¿cierto? Solamente hay muchas otras cosas que se pueden buscar, por ejemplo, muchas veces algo tan simple como una noticia que ya está fomentando la lectura, me imagino, y de repente es una buena forma de empezar a practicar ciertas cosas, entender de qué se trata la noticia, por ejemplo. No es solamente libros. Por ejemplo, se habla del mismo tema del deporte que ustedes estaban hablando también. ¿A qué niño de acá no le va a gustar el deporte? Yo creo que a la mayoría, a los niños les gusta el fútbol. Qué genial para ellos es leer una noticia o quién salió el campeón de la última copa, y ellos van leyendo y ahí ellos se van interiorizando. Entonces para ellos nosotros mismos como profesores de lenguaje también, yo lo comienzo por ejemplo con los octavos, las clases que alcanzamos a tener este año. Yo les decía que el lunes, por ejemplo, me trajeran una noticia de interés de ellos, la leíamos, las comentábamos y ahí fomentábamos la lectura. Bueno, Paula Palma dice, la mejor profe Carlita, la más seca del mundo mundial. Qué buena canción esa. Y la señora Lorena León, ¿cierto? Que siempre está con nosotros compartiendo y participando de toda nuestra actividad. Dice, para mí el libro recomendado, Padre, Hijo, Adolescente, un grito desesperado de Carlos Cuauhtémoc. Ya para que la gente lo sepa en la casa. Yo leí Volar sobre el pantano también de Carlos Cuauhtémoc. El autor de Juventud en Éxtasis, ¿no? También. No sé, la verdad no sé. Yo sé que escribió Volar sobre el pantano, que es un libro que... Libro popularmente leído, no sé si a usted le tocó en la educación media, a mí me tocó en primero medio. No, yo no, pero sé que Éxtasis se lee mucho. Es un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es un escritor que tiene mucha temática respecto a la juventud. Muy bueno. Bueno, entonces, continuando, profesor, nosotros para ahí memorar nuestra comprensión lectora y para que nosotros podamos, antes de comenzar a leer, digamos, ¿cómo voy a comprender mejor esta lectura? ¿Cómo voy a comprender mejor este texto o el libro que me mandaron? Entonces vamos a separar en tres partes aquí la pizarra. Un antes de la lectura, un durante la lectura y tips después de la lectura. Antes, entonces, durante la lectura y finalizando con el después. De la lectura. Después. Yo me imagino que están todos los niños anotando en casa Claro, a través de las pantallas, están anotando este Sí, cuadro que la profe está haciendo, así que Se levantaron atentos, se levantaron temprano. Saludos para todos nuestros alumnos que nos están viendo. Bueno, están en clase algunos ya. ¿Sí? Hoy día teníamos acompañamiento, Hoy día profe. partían con acompañamiento pedagógico, quinto y sexto igual, así que se también. integraban a todo Solo este tema de lo pedagógico. Ya es tiempo de que retomemos el ritmo con tutti, con todo, sino para qué. Con Tutti Frutti. Entonces esto nos va a servir en realidad a todos, ¿ya? El antes. ¿Sabe usted lo que hacemos nosotros en el antes de la lectura, profesor? Nosotros vamos a activar nuestros conocimientos previos. Ya, entonces estamos refiriéndonos al tiempo, porque antes de la lectura lo más probable es que igual en la casa se den un par de vueltas, vean Facebook, Instagram, se den otro par de vueltas, hay un plan para comer, al baño, ¿cierto? Salgan a comprar. En 5 minutos parto. Pero antes de la lectura fija, profesora. Antes de la lectura, bueno,
Primero, un consejo que tenemos que estar en un lugar adecuado para comenzar a leer. Ya, espacio adecuado. Sí, un espacio adecuado. Obviamente no vamos a estar al lado de la televisión donde está el papá ahí gritando por el partido y todo. No, ahí no podemos, no nos va a resultar. Profe, disculpando, le interrumpo un poco. Hablando de ese espacio adecuado, ¿sirve leer acostado? Mire, por ejemplo, a mí la verdad no me funciona mucho, Digo, depende, pero a mí no, porque la verdad es que a veces uno ahí recostado, calentito, a veces puede que le empiece a dar sueño ya, entonces mejor en un lugar adecuado, sentadito ahí, con un cafecito, incluso con algo para picar, para hacerlo más entretenido. Excelente. Ya, y ahí estamos en un espacio adecuado. Ya, entonces, profesor, nosotros estamos en el espacio adecuado. Pongámonos aquí en cuenta que tenemos nuestro libro en la manito, tenemos nuestra hoja, nuestra guía que vamos a comenzar a leer. Entonces nosotros, como yo le dije, vamos a activar los conocimientos previos. Activar conocimientos previos. Esto quiere decir, ¿qué sabemos nosotros antes de comenzar a leer? Por ejemplo, leyendo el título. Ya, perfecto. Entonces, ¿Ya? sí. Por ejemplo, leyendo el título, sí, a ver... Inventemos ahora un título de algún texto. A ver, ¿qué se le ocurre a usted, profesor, que usted ahí es creativo? Un título así de alguna historia, de algo. Qué bueno que no me preguntaban a mí porque Claro, le quedaba la luz al final del túnel. Ya. Luz al final del túnel, escrito por Vladimir Rubilar. No, es que hagamos algo más policial. Operación Walpen. Vladimir Rubilar, así Ya. se va a llamar mi libro. Operación Walpen, así se llama el título. Entonces el niño ve ahí su texto, dice Operación Walpen. Entonces lo primero que tiene que activar el niño en su cabecita es decir, a ver, Operación Walpen, ¿qué conozco yo sobre Walpen? ¿Qué es Walpen? O sea, ¿he pasado yo por Walpen? ¿Qué significa que van a hacer una operación en Walpen? Ya, el niño empieza a pensar en su cabecita todo lo que conoce sobre ese título. Y más aún si, por ejemplo, en la imagen, imaginémonos que en la imagen, una imagen el texto, No parece. y sale el profesor, usted con una lupa, por ejemplo, así como mirando alrededor, sale usted, entonces el niño empieza a decir, aquí algo pasó en Walpen, que sale una imagen ahí, que el profesor anda con una lupa, algo debe haber ocurrido para que él quiera investigar. Entonces, por ahí debe ir más o menos el texto, por ahí debe ir la idea quizás de lo que se nos quiere mostrar en el texto. Entonces, ve que los conocimientos previos nos ayudan para nosotros pensar, de esto se puede tratar. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el niño tiene una idea antes de comenzar a leer y no va así cero nulo. Vamos al durante. Durante la lectura. En el durante, nosotros nos vamos a hacer la siguiente pregunta. En el durante nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué está pasando? Vamos a leer el primer párrafo, o en este caso el primer capítulo del texto, ya si no es tan largo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ahora, si yo me respondo esa pregunta, ¿qué está pasando en este párrafo? ¿Qué está sucediendo? Es porque yo estoy entendiendo. Ahora si yo me pregunto, ¿y qué está pasando? ¿Qué pasó en el primer capítulo, en el primer párrafo? Y no sé, ahí estoy mal. Ya, perfecto. Ahí estoy, Es pero mejor que no horrible, te- voy a tener que empezar de nuevo. Porque no, ahí yo tengo que saber. Por eso es importante leer en un espacio adecuado con todas estas recomendaciones para poder entender a la primera qué está pasando, ¿cierto? Sí, ¿A quién? que- ¿A quién no le pasó, profe, que tuvo que volver? Sí. Sí, Porque volver atrás. pero hay que hacerlo porque si seguimos avanzando y avanzando y en esta de aquí no sabemos lo que está pasando, esa pregunta no la podemos responder, no estamos comprendiendo, la verdad no estamos entendiendo, así de fácil. Ahora es bueno hacerse esta pregunta después de leer un capítulo, Sí, después de leer eso un y- gran o espacio, un claro. párrafo, si es que es un texto. No de leer una frase, ¿no? Porque claro, No, Cada porque hay tres otros líneas que tiene- mucho tiempo. vamos a leernos un libro Sí, en 10 años, claro. entonces, y la otra pregunta también, ¿qué podría suceder? Irnos también anticipando, según lo que ya sabemos, qué podría suceder en el texto que estamos leyendo. ¿Qué sucede? ¿Ya? Como diría el gran Gary Medel, profe. ¿Qué sucede, cierto? ¿Qué podría suceder? Ya. Entonces estamos bien que durante la lectura vamos a leer un párrafo o un capítulo del libro y nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué podría suceder? Estas preguntas son fundamentales para que usted mismo sepa, niño, estudiante, que está entendiendo lo que está leyendo en el texto.
Profe, qué buena esa pregunta que es tan simple, el qué está pasando, para darte cuenta si estamos entendiendo. Yo creo que no se me había ocurrido que podía ser tan simple. Y que a los chicos les va a servir, sin duda. Es un buen ejercicio después de cada capítulo, profe, estar viendo constantemente, preguntándose qué está pasando para lograr ese entendimiento que queremos. Y que ahora, si el libro es muy interesante y si la lectura se adecua a los intereses de los niños y de los adultos, qué está pasando, yo creo que es una cosa muy fácil, se vuelve muy fácil, porque si un libro me interesa, yo sé qué está pasando en el libro, porque yo he tenido la mala suerte de encontrarme con libros que parto entre hojas y ya no puedo seguir porque me aburren, y libros que uno en realidad no sabe ni cómo se le pasa el tiempo, porque va leyendo. Es verdad. Entonces, profesor, ya que entendimos estas dos partes que nos van a servir mucho, los conocimientos previos, hacer nuestras preguntas, después que nosotros ya terminamos el libro que supuestamente imaginamos que nos gustó, nos encantó mucho, aquí en el después, profesor, voy a moverme para acá, sí, para mantener la distancia personal. Aquí en el después, después que terminamos toda nuestra lectura, en el después vamos a anotar ahí la idea principal del texto y las ideas secundarias. Idea principal y ideas secundarias. Sabemos que en la idea principal, profesor, vamos a pensar en lo más importante del texto que leímos, ¿cierto? Ya sea si es una hojita que nos dieron en nuestra guía, un párrafo, un texto, qué es lo principal que se nos dio en este texto, y si es un libro que nosotros ya leímos, ahí nos vamos a hacer la pregunta a ver qué enseñanza o qué me quiso dar a entender este libro. ¿Ya? Idea principal, y la idea secundaria sabemos que son quizás datos no tan relevantes, por ejemplo, no sé, los nombres de los personajes, fechas, lugares, que nos van a servir para complementar la idea principal, ¿ya? Y después de todo esto que nosotros tenemos, profesor, aquí cada uno puede hacer su resumen, su mapa conceptual, como a usted, como al estudiante le gusta en realidad hacer su propio resumen del texto, de la historia. Su síntesis. Sí, su síntesis, resumen, mapa conceptual, etc. Ya, la síntesis. Entonces la profesora Claudia nos comenta que esta técnica recibe el nombre de Solé. Solé, como Solé, claro. Sí, entonces la técnica Solé, que dice que antes el espacio adecuado, ¿cierto? Activar conocimientos previos, preguntarnos qué está pasando, qué podría suceder, y al finalizar tratar de rescatar la idea principal. Sí, hacer nuestro resumen como a nosotros más nos guste. A algunos niños quizás les gusta hacer su mapa conceptual, sus dibujos. A usted, profesor, que le gusta hacer hartos dibujos, los niños también entienden mucho de esa forma, ¿ya? Y así nos vamos a dar cuenta que con estos consejos vamos a pensar en nuestra cabecita, decir, sí, en realidad entendí, se trataba de esto, sus ideas principales fueron lo siguiente, y como resumen tengo tal y tal cosa. Ahora, profesora, uno piensa inmediatamente cuando lee todos estos tips, ¿cierto? Cuando uno empieza a interiorizarse en estos consejos, inmediatamente se le viene a la cabeza una persona adolescente, grande, con un libro, ¿cierto? Leyendo de forma muy interesada, obviamente, porque estamos hablando de buscar un libro que responda a los intereses de las personas. Pero estos consejos igual aplican para los más chiquititos. Por ejemplo, si yo tengo un hijo de 6 años y le quiero leer o quiero hacer que lea un cuento simple como La Caperucita, también se le puede entregar este apoyo pedagógico, esta técnica Solé, ¿cierto? Totalmente se le puede entregar, como lo comentábamos delante. Si leemos un cuento ya con el nombre que usted dijo, por ejemplo, ya pongámosle La luz en el túnel. Al niñito exactamente a los 6 años se le puede... ¿Tú has visto alguna vez un túnel? ¿Cómo podría ser un túnel para ti? Y el niño ahí empieza a pensar inmediatamente, a activar sus conocimientos previos. Si esta técnica nos sirve de pequeño. Y finalmente la síntesis, que puede ser un dibujo en el caso de un más pequeño. Sí, un dibujo, claro. Eso lo hacen mucho los pequeñitos, hacen un dibujo de la historia que ellos entendieron o de la historia que les contó la profesora. Pero tengo una pregunta que tiene que ver netamente con el después, con esa idea principal y la idea secundaria.
¿La podemos hacer solo al final de leer el libro o puede hacerse después de leer cada capítulo, por ejemplo, si tú quieres entender más o solamente tiene que ver con que sea al final del libro? Sí, completo? no, también puede ser después, por ejemplo, de cada capítulo para que tú te vayas recordando más de todo lo que está pasando. Ahora, esto nos sirve mucho cuando nos dan, por ejemplo, un texto, una guía, que es lo que estamos trabajando nosotros ahora, sirve hacerlo al final, ¿ya? Porque como no es algo tan largo. Pero como te digo yo, si es un libro, tú lo puedes ir haciendo después de cada capítulo, ¿ya? Así que se puede dar para las dos. Maravillosa, claro, maravillosa técnica entonces la que nos entrega la profesora para una transversalidad de edades, ¿cierto? Desde lo más chiquitito a usted que va a poder apoderar en la casa y que nos está viendo, para que pueda interesarse por comenzar no solo a leer, sino que dijimos que también a comprender lo que se va leyendo, porque esto es lo fundamental, la comprensión lectora, porque leer por leer también en el fondo no tiene mucho O el otro error también, que ya para ir finalizando, que cometen los niños también, es pensar que la rapidez en leer es el que mejor lee. Y no es eso, porque cuando estamos con la rapidez, menos vamos a comprender lo que estamos leyendo. Así que, niños, lo importante aquí es leer calmados, entender, comprender lo que se está leyendo, y ahí vamos a ir avanzando súper bien. Cada uno a su ritmo. Sí, profe, cuestionable igual de repente, lo tiro como comentario general, hay cursos que son de lectura rápida. He visto gente que hace cursos de lectura rápida, donde claro, leen una determinada cantidad de palabras por minuto, pero no mide la comprensión realmente. Quizás están leyendo por leer, de repente hay gente que lee muy rápido, que en un minuto está leyendo no sé, 2 o 3 hojas de un libro, pero ¿cuánta comprensión Sí, tiene? la calidad de la lectura. Eso es importante, profe, la calidad de la lectura, qué bueno fomentar esa parte, porque hay muchos niños que piensan muchas veces que por leer lento lo está haciendo mal, cuando en realidad lo fundamental es comprender. Creo que entrando el concepto principal de la comprensión, y ante eso está la calidad de lectura y ir a los tiempos que cada niño puede Nosotros, avanzar. por ejemplo, con el octavo estamos con una materia que no es tan fácil, la verdad. Estamos viendo el tema de la epopeya, usted hablaba de la Odisea, no lo voy a mandar a leer eso, y eso estamos leyendo. Esto les pide que lean desde arriba. Profe, yo me tocó leerlo, pero no... No se puede. No, es complicado. Imagínense que en los tiempos que yo estudiaba, tiempo atrás, viejo, ¿sabía? ¿Qué internet, profe? ¿Usted tuvo internet de cuando estaba en cuarto medio, tercero medio, segundo medio? Primero, yo no tuve. Parece que comenzó Yo no tuve internet en casa, y menos meterte al rincón del la primera época en que no, teníamos internet, no existía. Y de hecho, profe, qué bueno aclarar a los cabros que nos están viendo, a los chiquillos, a los alumnos, que nosotros no teníamos las facilidades que tiene de repente de ver un resumen, ¿cierto, profe? De repente buscar el resumen de un libro, lo busco en internet, no me lo quiero leer, veo el resumen, lo busco y ya. No existía. No existía el resumen, o sea, o te lo leíais o te lo leíais. Porque si no, la mamá amorosamente a veces teníamos que leer el libro para que con mucho cariño no decían que leyeron. No se estimulaba. Ahora, lo que se hacía mucho era que los que no leían llegaban y esperaban que uno les contara el libro. Se daban mucho su cuenta en el libro y uno les contaba rapidito y todo, pero bueno, eran otros tiempos. Pero que tuvo un compañero que medía todo y compadre. Sí, entonces, profesor, para ya terminar con el tema de esto, nosotros con el octavo estamos pasando el MioCIT, que ya es un poquito más entretenido que el tema de la Odisea, que todo lo anterior. Entonces, con el MioCIT estamos haciendo esta estrategia y nos ha resultado súper bien. Los niños han ido entendiendo muy bien la historia, así que estamos súper bien avanzando. Si tenemos entonces acá los tips entregados por la profesora Carla, ¿cierto? Que se basan no en leer, sino que en cómo comprender la lectura, la técnica Solé, como nos mencionó la profesora Claudia, Gracias, ¿cierto? profesora Claudia. Y estos tips que van antes, durante y después de la lectura, ¿cierto? Recordarle también a la gente que en nuestra escuela nosotros teníamos un plan lector y lo volveremos a tener cuando ya se retome toda la normalidad, para fomentar la lectura en los más pequeños, donde entregamos también lectura, ¿cierto? Los días lunes, martes y jueves. Durante la mañana hacemos 15 minutos de lectura de algún tema interesante, contingente, noticia, etcétera. Profesora, otra